ver que no sé. Ahí está. Hace clic en comentarios de estrellas. Esta ventanita que está ahí. Y ahí busca. ¿Qué busco, Fer? Babá y Fateyou. Ese tiene que conectar desde su Facebook personal, porque si está conectado de la página no va a salir. Porque usted está usando ese espacio. Decirle al babá que me pida la solicitud por el teléfono tuyo, Grady. A ver si tiene sonido esto. Sí tiene. Aporuboye, Aboshille, buenas noches familia. Fíjate si está saliendo, si me dicen si sale o no la con sonido. No sé, acá ahí recién lo recibió. ¿Sí? Capaz que no tenía internet. Buenas noches familia, ¿me están escuchando por ahí? Por favor, me dicen si se está escuchando, pues estamos teniendo unos problemitas técnicos con las conexiones. Se cortó, acá me dicen. Ahí dice que se escucha bien, perfecto. Vamos a tratar de ver si el babá está por ahí para que lo pueda ingresar. Perfecto, me dice que está saliendo, se escucha bien, perfecto. Bueno, sepan disculpar que todo esto es... Estamos empezando, agregame más luz. Estamos empezando nuevamente a retomar todas estas transmisiones. Lo quisimos hacer de una forma, pero bueno, ahora sale de otra. Muy bien. Ahí estamos viendo la cantidad de personas que tenemos conectadas. Perfecto, ahí está. A ver si está el babá por ahí. Así ya lo puedo conectar. Me pide a ver si lo puedo conectar. A ver. Que solicite unirse. Perfecto. ¿Le podés mandar en un...? Ya le mandé. Perfecto. Buenas noches familia. Borúa Boyé, Boyille. Buenas noches. Ahí vamos a ver quién está conectándose. Ifa, Bemika, buenas noches Babá, Upato Sori Guaribofun, Hansel Torres, Babá y Fayemi, buenas noches. Bueno, a ver. Ahí me dicen, estamos con unos pequeños inconvenientes de conexión. Vamos a ver si podemos lograr que el babá se conecte y ya me pida el ingreso, así lo puedo ingresar. Buenas noches, ahí está. Ahí el babá me está pidiendo aprobar, agregar. A ver si entra. A ver si entró el babá. A ver, padre, si me pide nuevamente, a ver si lo puedo ingresar. Ahí está. Babá, Buruboye, Aboshille. ¿Me escucha, padre? Boato, Azure Fun. Sí, padre. Bueno, después de empezar acá con esta lucha de la tecnología que a veces no supera. Pero bueno, buenas noches, padre, buenas noches a todos los hermanos que están ahí. Sepan disculpar porque estamos entrando en una nueva era y al entrar también todos estos cambios que estamos haciendo para la página de la Vea Guaraní, a veces todos estos programas en vivo cuestan un poquito, hay problemas, internet, bueno, pero estamos poniendo todo el mejor amor para que esto salga adelante. Hoy
vamos a empezar un nuevo ciclo en estos programas de despertar, junto con nuestro padre, el Babá Ifa Teshú, nuestro Olobo, único representante de la familia guaraní en Argentina. Y vamos a empezar hoy con un tema muy hermoso, dinámico, para que podamos encontrarnos con literatura, todo lo que sea en enfoque con los SODU, información referida y a todo lo que es la vida que a cada uno nos envuelve cotidianamente. Hoy vamos con el tema de destino. Un tema donde vamos a hablar con el Baba referente a lo que es destino, enfocarnos y de ahí llevarnos a una comprensión un poquito más profunda de lo que normalmente hablamos, de lo que normalmente leemos, porque muchas veces nosotros en la práctica, en el estudio, en el dinamismo que llevamos en nuestra vida con todo lo que es IFA, a veces nos quedan algunas cositas en el interior de esa información para poder explayarla, prepararla o entenderla, cada uno en su forma, cada uno a su linaje. Por eso hoy vamos a empezar con este primer tema que es, voy a cambiar los anteojos, que es destino. Y vamos a comenzar con el Babá hablando desde el principio que decimos, ¿no? Que hay algo que nos dice Ifá y nos dice que no debemos arrojarnos al río sin saber nadar. Este verso de Ifá nos habla de que no podemos entrar o llegar a la vida a través de no saber nuestro destino. Padre, le dejo ahí las palabras que usted nos empiece a hablar y seguimos con el tema. Muy bien, padre. Cuando hablamos de destino, si bien nuestra visión de destino, ¿no? La visión que tenemos los occidentales, es una visión bastante, muy diferente a la visión yorubá, a lo que nosotros creemos como destino dentro de una visión occidentalizada. Ella es como que de cierta forma te encierra en una idea de algo concreto del principio al final, ¿no? Como que uno dijera, el destino es este era mi destino, aquí tendría que haber llegado, este es mi principio y este es mi final. Y dentro de la visión yorubá, la idea de destino, ella está íntimamente ligada al libre albedrío, ¿no? Desde el momento de la creación del ser hasta su continuidad en el mundo físico. El libre albedrío dentro de la cultura yorubá es prioritario, es una prioridad dentro de la existencia. Entonces, cualquier ser que existe, en primer lugar, se mantiene a través del libre albedrío y el destino está conectado directamente a él. Tanto es así que cuando nosotros hablamos de destino dentro de la visión de Ifá, nosotros en el programa anterior que hicimos con la IA Ifá Opue, hablábamos sobre el Sentaye, ¿no? Y tocábamos algo que ya está ligado a esta parte, ¿no? Que es la parte de la elección del destino. Nosotros, dentro de la religiosidad que practicamos dentro de Ifá, nosotros creemos que Olodumare crea en mí, ¿no? A través de su aliento divino, él crea la posibilidad de individualizar la existencia. Y cuando esta existencia es individualizada, ella debe elegir. Ahí ya comenzamos a hablar del libre albedrío. Ella debe elegir. Y cuando así ella va en mí, que sería para una forma un poco más literal, una idea un poco más literal para el entendimiento de aquellos que nos están acompañando hoy, sería como el alma, ¿no? El espíritu, en búsqueda de su existencia, en búsqueda de un camino que lo va a llevar a la evolución, tanto espiritual como en todos los demás sentidos. Entonces, en mí
se posiciona a los pies de Ayalamopin. ¿Quién es Ayalamopin? Ayalamopin es una divinidad la cual está a cargo de modelar el Ori, ¿no? De modelar Ori, de dar individualidad y existencia a Emi a través de la divinidad Ori. ¿Qué ocurre? Ahí ya estamos hablando también de la gran importancia del libre albedrío, porque nosotros no estamos diciendo, y Ifá nos dice, que Ayalá elige el destino para el ser humano, sino que es el ser quien va a elegir su destino, que va a elegir cómo va a vivir, cómo va a existir, qué va a ser. Cuando Emi llega a la casa de Ayalá para ser modelado, ¿no? Su Ori, él se va a arrodillar 3 veces. La primera vez que Emi se va a arrodillar se llama Akunle Nyan. Akunle Nyan, que significa yo me arrodillo para pedir. O sea que el primer paso, el primer movimiento del ser en su movimiento de existir, valga la redundancia, es pedir. Es el libre albedrío de tener su propia decisión. Entonces, en ese momento en que Emi va a tomar todas las decisiones que él cree necesarias e importantes para su existir, para su existencia, para su venida al mundo. Luego, él se va a volver a arrodillar, lo que nosotros llamamos de Akunlegba, ¿no? Akunlegba. Voy a arrodillarme para recibir. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo elijo, yo tomo una acción, yo tomo una decisión, las cosas que yo quiero, lo que yo necesito, lo que para mí es importante. Pero estas acciones van siempre unidas a la reacción, ¿no? Y la reacción es Akunlegba, porque así como yo pido y quiero, exijo que mi destino sea forjado de una cierta manera, van a existir muchos factores de los cuales serán impuestos de acuerdo a mi decisión. Lo que yo decido en Akunleyan va a ser cargado en Akunlegba de todas las cuestiones que son necesarias para que lo que yo elijo esté dentro de un patrón que pueda ser real, que pueda ser concreto. Entonces ahí se une la decisión del pedir con la reacción del elegir y poder así recibir. Esto es Akunleyan y Akunlegba, lo que forma y forja las decisiones a través del libre albedrío y de las decisiones que el universo, que la existencia tiene de acuerdo a lo que yo mismo decidí. De estas dos partes se forma Ayamó, ¿no? Que Ayamó significa aquello que yo pedí y elegí. Quiere decir, existo. Ayamó significa existir. Es todo lo que nosotros tenemos dentro de un conjunto de elementos que hace con que el destino sea viable. Porque a diferencia, padre, de la visión del destino occidental, el destino visto desde Ifá, dentro de Ifá, es un destino que tiene un camino, digamos, de cierta forma sinuoso, que los objetivos no son el gran, digamos, el gran punto, sino la evolución del ser. Entonces, todo lo elegido tiene que ser de cierta forma equilibrado para que las elecciones, primeramente, den las herramientas para que uno evolucione, y en segundo lugar, para que mis decisiones en Akunleyan no afecten la existencia de otros. O sea, que todo esto forme mi destino individual, un trabajo también colectivo con todos aquellos con quien yo voy a convivir, con aquellos que yo voy a tener que relacionarme, y de la manera en cómo yo voy a llevar mi destino también va a ser afectado el destino de los demás y viceversa, ¿no?
el que esté a mi lado también tiene decisiones, también tiene libre albedrío y también va a afectar mi existir. Entonces, todo el destino visto desde Ifá es una conglomeración de elementos, de situaciones, de movimientos que van a ir ocurriendo para que el ser humano pueda seguir un proceso de evolución y crecimiento. Muy bien, Baba. Nosotros acá en el programa Despertar, que en este nuevo ciclo vamos a ir explicando algunas cosas que quizás para los que ya están en IFA es tema corriente, ya es común sentirlo, hablarlo, decirlo y entenderlo. Entonces acá nosotros vamos a tocar temas como, por ejemplo, Odu y Ori, y vamos a ir explicando para aquella gente que se está sumando a estos programas para que pueda entender. Cuando nosotros hablamos de Odu, Odu en la tradición yoruba, en su traducción quiere decir matriz o útero, que significa que ese Odu es todo un conjunto de información, de energía, donde viene toda esa información que nosotros llamamos conocimiento, entendimiento y sabiduría, que ingresa todo en una función de luz con información inteligente. Como estaba diciendo el Baba, de lo que estaba hablando del tema de destino, y fue nombrando las tres facetas, las tres partes que se divide nuestro destino, podemos llegar a hablar, por ejemplo, de tres odus, que es uno, Obeogundá, Obedi y Obeobara, donde nos explica y habla cuando nosotros nos arrodillamos en el Orum, o sea, en el cielo, quiere decir Orum en la traducción, a los pies de Olodumare a elegir nuestro destino, pero también está relacionado con la elección de nuestro Ori. Para la gente que está escuchando, Ori en Yoruba se refiere a una traducción literal de cabeza, pero en realidad la dirección de esa traducción sería conciencia, la conciencia en sí. Para hablar un poquito de esto, nosotros vamos a hablar que dentro de esa conciencia, dentro de esa acción, reside una parte de Olodumare. Y también está muy ligado a nuestro Ori, a nuestra conciencia, el tema de lo que es destino, porque está totalmente interrelacionado. Nosotros tenemos un Odu que se llama Irete Meshi, el cual nos habla y nos dice dice esto: usted imprime una parte, yo imprimo la otra. Una vez que las dos partes estén impresas, el verdadero Iré estará formado. La palabra Irete Meshi quiere decir Iré, la traducción sería fortuna o algo que refleja todas las partes positivas de la necesidad del ser humano dentro de este mundo tangible. Y la parte que dice T quiere decir imprimir o impresión. Quiere decir que nosotros, cuando hablaba el Baba, cuando vamos, que dice que vamos a la casa de Ayalamopin, donde se va a imprimir esas tres partes de nuestro destino, esas partes divididas en tres, ¿no es cierto? Y se imprime adelante de Olodumare y adelante también de nuestros ancestros. Cuando nosotros hablamos de esa parte digamos, de la casa de Ayalamopin, estamos hablando de lugares que son diferentes umbrales, lugares que existen dentro de las diferentes dimensiones que existen en el universo, pero en el universo interno, que eso después lo vamos a ir explicando en otros programas de despertar, y semeja y va influenciándose mucho dentro de lo que es el útero de la madre, que también entra en ese mundo de Ayalamopin, que entra en una parte física y una parte no física, que ahí es donde se va imprimiendo eso que dice, yo imprimo una parte, porque ahí es donde también se registra todo lo que vamos a recibir a través del ADN de nuestros padres, a través del ADN de nuestra madre, que recibimos un 80% más de información genética física,
y recibimos la información genética espiritual o esa información sabia que entra en la confección de ese nuevo ser humano para poder vivir con ese destino que ha llegado al mundo. Baba. Sí, padre. Y lo que nosotros también, ¿no? Dentro de IFA, algo que es muy importante siempre remarcarlo, es que este destino es un destino siempre conectado al libre albedrío, ¿no? A las decisiones de uno mismo. Porque muchas veces la visión que tienen, principalmente aquellos que tienen un conocimiento básico de IFA, o aquellos que son leigos al asunto, que no conocen, que están ajenos a la filosofía de IFA, de creer que los registros de IFA, los registros oraculares, como por ejemplo el Opele IFA, como el Ikin IFA, son cuestiones que te determinan cómo debes vivir, ¿no? Cómo uno debe vivir, cómo uno tiene que hacer para vivir bien. Y en verdad esto tiene que ser visto al contrario, ¿no? Todo lo que nosotros elegimos para nuestro destino está todo conectado a través de lo que nosotros llamamos de Ayamó, ¿no? Y este Ayamó está dividido en dos partes. Una de ellas es llamada de Ipuin, que es el principio y el final, sería el camino que vamos a recorrer. Lo que nosotros elegimos, que por más que haya montañas, agua, curvas, subidas, bajadas, por más cuestiones de lo que nosotros vamos a vivir, nosotros elegimos el principio, el medio y el final de nuestro destino. Y este camino va a ser trazado, sea de una manera o de otra. Pero a través de IFA, a través de la gran herramienta que nosotros tenemos, que es el oráculo de IFA, en la gracia de nuestro Padre Orunmila, nosotros lo que podemos ver son los movimientos cíclicos que ese destino va teniendo de acuerdo a nuestra propia acción, de acuerdo a nuestras propias maneras de llevar a él hacia adelante. ¿Y esto qué hace? Hace con que nosotros podamos tener una herramienta fundamental para poder entender, comprender lo que estamos viviendo y cómo hacer para que este movimiento tenga una dirección positiva para nuestra existencia. Entonces, muchas personas dentro hasta mismo de la propia traducción que le dan, ¿no?, a las escrituras de IFA, utilizan la palabra adivinación. Muchos escritores utilizan esa palabra y hacen con que muchas personas crean de que realmente en IFA sea una especie de adivino. Y en verdad nosotros estamos hablando de la existencia, estamos hablando del universo, estamos hablando del mundo sagrado de Olodumare. Estamos hablando del destino sagrado de los seres que viven y existen en el Ayer por la gracia de Olodumare. Entonces, lo que se hace a través del registro de IFA es la observación cíclica del destino elegido y en el momento exacto en que uno se encuentra. Lo que nos da Orunmila no es nada más y nada menos que herramientas potentes, enormes, para que podamos tener la posibilidad de la superación, del crecimiento, de la evolución, pero siempre ligado a lo que nosotros elegimos, siempre ligado a lo que nosotros pedimos y lo que nosotros recibimos de acuerdo a lo que nosotros habíamos pedido a su principio. Entonces, es muy importante entender que el registro, así como los EWO, las prohibiciones, así como los elementos que nosotros usamos en los rituales, usamos en el Ebo, como también así las divinidades que Orunmila nos indica que debemos cultuar en un momento, en un tiempo, todo esto tiene que ver en principio con lo que nosotros mismos elegimos al principio del camino. Nada de esto
es marcado a través de una adivinación aleatoria que marca una posibilidad o una probabilidad dentro de una vida sin ningún tipo de dirección. El destino está marcado a través de la dirección que nosotros dimos al principio de ella. Es claro que vamos a tener curvas, subidas, bajadas, contracurvas, pero todo esto va a ser llevado de una forma a través de Ifá, aquellos que practicamos Ifá, siempre con la orientación de Orunmila sobre nuestro propio existir, no otra cosa, no otro movimiento diferente. Sí, padre, eso me lleva a unas palabras que dice, Akunle Ayada, Ada Yanta Uyuni Kani, y en la traducción nos diría, nosotros elegimos nuestro destino en el cielo. Pero cuando llegamos a la tierra, nosotros hacemos de ser impacientes. Cuando nosotros podemos darnos cuenta que, por supuesto, Ori tiene una interrelación con nuestro destino, y en Iretemeshi nos dice, ¿no?, que es el segundo componente de Ori que muestra nuestra responsabilidad humana. Nosotros no entendemos que ese destino ya lo hemos elegido y ya hemos aprobado eso para venir a la tierra a vivir ese destino. Pero lo que no entendemos nosotros es que queremos vivir el destino del otro. Queremos ser el otro. Queremos que todo lo que el otro tiene lo tengamos nosotros cuando no lo hemos elegido. Y ahí vienen los procesos de confusiones, de cuando ese famoso Ayogul Lenini entra dentro de nuestra conciencia, de nuestro Ori, y forma los famosos black hole, que son los agujeros negros, que presionan y agujerean nuestra conciencia. Y empieza a cortar toda esa... Si nosotros sabemos, ¿no es cierto?, que a través de nuestra conciencia, a través de Ori, tenemos esa conexión con lo más divino que es Olodumare, porque Olodumare vive o habita en una parte pequeña, pero en una gran maravilla que es Ori, en esa conexión tan grande, que cuando nosotros empezamos a tener nuestra conciencia totalmente deteriorada, cortamos todas conexiones y crecimientos y evoluciones espirituales. Y eso es lo que nosotros entendemos. Venimos acá y nos ponemos mal porque el destino que tenemos no nos favorece o no es bueno, no tengo esa casa que quería, ese auto que quiero, mi trabajo, mi estudio, no llegué a formarme en esto, pero eso es lo que nosotros no entendemos. Cuando nosotros comprendemos que nuestro Ori tiene un nodo de orientación de destino, y cuando nosotros encontramos como seres humanos a través de Ifá ese odo de destino, ¿no? Nuestro odo, bueno, el odo donde nosotros nos es develado el destino donde nosotros venimos a cumplir en la tierra. ¿Y por qué motivo lo venimos a cumplir? A veces dentro de esas estrofas que nosotros llamamos los versos de Ifá, que son el lese, ¿no?, de Ifá, que son poemas, y a veces en la traducción podríamos decir que el lese, para la gente que no es de Ifá, se puede interpretar como pie o como trabajo duro, pero ese trabajo duro es la voluntad del individuo que va a ser una premisa para que su vida se ubique en lo que tiene que ser. Nos está diciendo Ifá en sus versos, nos va explicando y nos va diciendo qué es lo que dice ese Odu y cuál es nuestro destino para poderlo comprender, y que a veces en realidad nosotros confundimos el destino. Sí, padre, y en esto viene también a mi memoria una parte que cuando nosotros hablamos de Ifá, ¿no?, hablamos de Ori y hablamos de la llegada de Ori a la Ye, ¿no? Cuando el Ori se ubica para llegar a la Ye, que se pone en primer lugar, siempre cuando, digamos, el nacimiento sea un nacimiento natural, pone a primer lugar para poder llegar a la Ye. Y cuenta Ifá que antes de venir al mundo,
Ori va a los pies de Orumilá a registrarse, y junto con Ori también va Suru, la paciencia, y junto con Suru también va Ayó, la alegría, y junto con la alegría también va el llanto, ¿no? Y Eye, la sangre. Todos estos elementos van juntos a pedir a Orumilá una orientación para poder venir al mundo. Todos ellos hacen su registro, y una vez que hacen su registro, el llanto y el dolor no quisieron hacer ningún tipo de bo. El único que hace bo es Ori y Suru. Ellos hacen los rebó. Y cuando llega el Ori sobre la tierra, cuando el niño va a nacer y el vientre rompe, el primer que llega a la tierra es Eye, es la sangre. Viene de una forma rápida y es absorbida. Luego viene el llanto, que llega, se manifiesta y se va. Ori llega y tiene la posibilidad de ser acompañado por dos seres. Suru, que es la paciencia, y Ayó, que es la alegría. Entonces, Orumilá nos enseña que para poder tener una buena vida, para poder vivir bien, para poder entender y comprender nuestro destino sobre la Ye, debemos tener paciencia. Y que la paciencia debe ser constante en el crecimiento y en la evolución del ser. Y que la alegría debe acompañarnos por todo el proceso. O sea, de una forma simple, Orumilá nos enseña que uno tiene que aprender a disfrutar de todo lo que uno vive, de la forma en que uno puede existir, y nunca perder la paciencia, nunca perder el equilibrio y la voluntad de aprender y crecer. Porque la única manera de existir de una forma real en este mundo es a través de la paciencia, es a través del aprendizaje, del crecimiento y de la evolución de cada ser. Sí, padre, cuando... Baba. Sí, hay unas preguntas, padre, me parece. Vamos a ver. Sí. Primero tenemos que agradecer a todas las personas que se conectaron. Babá, buenas noches, Babá. Y Fateyu. Primero hay que agradecer Buenas a todas las noches, personas hija. que se Buenas conectaron noches. y a Colombia, Paraguay, México, Uruguay. Así que gracias por estar y por participar. Tenemos una pregunta acá. Y ya Ifasumó dice, Babá, entonces cuando elegimos nuestro destino, ¿va ligado con nuestras vidas anteriores? Y en el caso que tenemos el libre albedrío de elegir qué acciones tomar terrenalmente y nos desviamos de nuestro destino, elegimos y elegido, ¿cómo hacemos para realizar la aceptación de este destino? Padre, ¿Se entendió? ¿lo entendió? Lo leí rápido. La última parte no escuché. La última parte no escuché. Que tenemos el libre albedrío. Sí. Y en el caso que tenemos el libre albedrío de elegir qué acciones tomar terrenalmente y nos desviamos de nuestro destino elegido, ¿cómo hacemos para realizar la aceptación de este destino? ¿Lo escuchó ahí, padre? Bueno, por eso yo les digo, sí, entendí. En primer lugar, nosotros cuando hablamos de elección, ¿no? Elección divina, Akun Leyan, Akun Legba, Añamó, Ipuin y Kadara, estos elementos están ligados a la esencia original del ser. ¿Qué quiere decir? Que todas las veces que yo regrese del Orun a la Ye, ya no voy a regresar de la casa de mi padre, sino que voy a regresar de la casa de mis ancestros, ya con un destino elegido. Lo que yo elegí al principio de mi existir va a seguir valiendo por todas las vidas que yo venga a cumplir en el Aye. Entonces, el destino va a ser siempre uno solo. Y esto es importante entender porque muchas veces nosotros creemos que la elección del destino es marcada a través de una vocación
vamos a decir así, singular, ¿no? Y no, el elegir el destino es algo amplio, es algo grande, es algo que puede ser de cierta forma llevado a cabo por diferentes funciones, por diferentes vocaciones, por diferentes profesiones, desde cuando y siempre uno no salga de la elección original. O sea, uno cuando elige ayudar a la gente, voy a dar un ejemplo, vos podés hacer desde el lugar del sacerdocio, vos podés hacer dentro de la medicina, vos podés hacer dentro de las leyes, vos podés hacer dentro de la solidaridad. O sea, las elecciones, ellas te dan un abanico amplio para que vos puedas cumplir tu destino. Uno no elige una vocación que te encierre, sino una vocación que te libere, una vocación que abra las posibilidades en su máxima plenitud para que vos puedas cumplir con él. Entonces, una vez elegido el destino en su esencia original, ese destino va a seguir valiendo. Nosotros, cuando hablamos de IPIN, hablamos de comenzar y finalizar un ciclo, una etapa que es la vida. Y cada vez que nosotros venimos a este mundo, vamos a cumplir con IPIN. Pero lo que tiene que ver con Añamó es algo mucho más amplio. Es algo que tiene que ver con la existencia del ser en todo su sentido. Es un camino evolutivo de nacer, vivir, existir, morir para renacer y seguir este proceso evolutivo dentro siempre de los parámetros elegidos por el ser. Nosotros podemos hablar desde Ifá, nosotros podemos hablar dentro de la filosofía que vivimos, que es tener a Orumilá como nuestra brújula, tener a Ifá como nuestra dirección, tener a Orixá como nuestras herramientas posibles de toda la existencia para poder dar cumplimiento a nuestro destino. Pero todo esto siempre va a ser hablado desde la base que nosotros practicamos, que es Ifá, porque nosotros conocemos Ori, nosotros entendemos que tenemos una conciencia y que esta conciencia depende de nuestras acciones, depende de nuestro actuar, depende de la forma en que nosotros llevamos nuestra vida, depende cómo nosotros vamos a enfrentar el mundo sin dañar al prójimo. Y todo esto está basado dentro de la concepción de Ifá. Es difícil poder darle una orientación a una persona que tiene otra forma de ver el mundo. Porque el que busca Ifá, el que busca Orumilá, está buscando su destino, está buscando su camino, está buscando entenderse, comprenderse, conocerse, está buscando saber hasta dónde puede llegar en esta vida su potencial de evolución, a dónde puede ir y cargar con él todo lo que tiene que ver con su ancestralidad y con su descendencia. Todo este proceso se tiene que hacer desde una visión interna, intestinal, donde uno decide por sí propio, pero también por los suyos. Sí, padre. Y ahí un poquito para darle a entender a aquella gente que no está en Ifá, y estábamos hablando de cómo está relacionado Ori, cómo está relacionada la conciencia en sí, con todo esto. Cuando nosotros hablamos de Ori, en su traducción que tiene la parte O, que es que quiere decir tú, y la parte Di, que quiere decir ver, percibir. Pero Ori no solamente es para ver o percibir lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer, sino también está para la parte inteligente de la conciencia. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a ver, a través del conocimiento, no de Seodu y Pin, a través del conocimiento de entrar en Ifá o de estar en Ifá, de ver lo que nos transmite Orumila a través de una descodificación, porque es como decía hoy, ¿no? Que hablaba, padre, que no es una adivinación lo que nosotros hacemos, sino es una descodificación del pensamiento de Oludumare, que Ifá es el pensamiento en sí de Oludumare, que a través de Orumila nosotros vamos a hacer ese código binario que tenemos a través de los Odu, y lo vamos a ir interpretando. Cuando nosotros interpretamos a través de la reacción de ese Ori, de esa conciencia en sí, nosotros empezamos a ser felices,
a entender la vida, a comprender en profundidad de lo que somos y para qué estamos, pero también puede pasar que a través de esa conciencia que pueda estar bloqueada, nosotros empezamos a ser infelices, siendo que hemos elegido un destino hermosísimo con nuestros ancestros y en el Orum. Pero, ¿qué es lo como decía usted, padre? Nosotros tenemos que entender, por eso, esa parte que hablábamos hoy, ¿no? De Irete Meshi, que es ese segundo componente también de Ori en su proyección hacia el mundo, es donde nos dice que nosotros somos responsables de nosotros y de la humanidad. Somos responsables de todo lo que vamos a desarrollar en nuestra vida con el otro también. Y que eso va a hacer que también forme parte de nuestro destino en la próxima llegada o también en nuestra función de esa percibir a través de nuestra propia conciencia. Hay una pregunta acá. Sí. Una pregunta, Baba. Baba, ¿se podría decir que existe Sí. un destino original y después vamos sumando diferentes destinos a medida que vamos renaciendo en el Ayé? No, porque el destino, esa es la, digamos, la diferencia tal vez que nosotros tenemos con otras filosofías de vida, ¿no? Con otras concepciones religiosas también. Para nosotros el destino no es algo fijo, jamás va a ser. El destino es algo que dentro de la visión de una vida está marcado por Ipin, ¿no? Nosotros llamamos Ipin. Tanto es así que nuestro padre, Orumilá, recibe el título de Eleri Ipin, ¿no? El testigo del destino, el que estuvo ahí en el momento en que nosotros elegimos el destino. Pero el destino Ipin es un destino de comienzo, medio y fin. Es un destino evolutivo en un proceso de una sola vida. Es lo poquito, el granito de arena que el ser humano puede comprender de todo lo que representa Yamó, de todo lo que representa el destino colectivo del ser, que no está solamente ligado a esta vida, sino que está ligado a esta vida, a el momento que uno se reencuentra en casa con nuestros ancestros, el revivir, el volver al mundo, el renacer en una otra etapa, y todo esto es destino. O sea, nosotros podemos hablar del destino que es nacer, ser un niño, crecer, adolescente, se transformar en una persona adulta y envejecer. Esta evolución del destino es una porción mínima del destino que Ifá habla dentro de Ayamó. Ayamó es el destino de la existencia, del ser que existe, aquel ser que existe a partir de Olodumare, que existe a partir del soplo divino, donde Olodumare tomó la decisión de hacer con que su propia esencia pueda ser individualizada en cada ser. Esto hizo con que el destino, que nosotros llamamos de destino porque es la palabra más cercana a lo que el occidental puede entender, es el camino evolutivo del ser a través de sus elecciones, acciones y reacciones de acuerdo a lo que eligió. Perfecto. Se quedó. Esta pregunta la hizo Leidanifa de Fagopea Guarení. Gracias, Sia, por participar. Gracias, gracias. Leidanifa y Farayolá nos dice, Babamí, los seres humanos reencarnamos varias veces. ¿En cada reencarnación elegimos un nuevo Ori o un nuevo destino? No, eso es lo que yo digo. El ser, él tiene todo un proceso, ¿no? El proceso comienza en el aliento divino llamado Emi. Emi, una vez que existe, se postra en la casa de Ayalamopim, a los pies de Ayalamopim, sobre la mirada de Orumilá. Ahí él se arrodilla a pedir, luego se arrodilla a recibir y luego se arrodilla para recibir
lo que pidió. O sea, el conjunto de todo eso es llamado Dayamo, las decisiones tomadas desde el principio de su existencia. A partir de ahí comienza el movimiento evolutivo del ser desde el primer momento en que él viene al mundo, viene al mercado, cuando él se encuentra con Oya Ejibomekam por primera vez, y a partir de ahí comienza su ciclo evolutivo, su crecimiento. Puede ser que una persona venga al mercado muchas veces y otra pocas veces, porque todo va a ir de acuerdo al destino elegido. Va a depender de que si en una vida va a venir por un corto tiempo y en otra vida va a vivir hasta su vejez. Va a depender de si eligió un destino en que en esta vida él necesite solamente cumplir ciertas tareas o en otra vida cumplir muchas más tareas. Entonces el destino ya está elegido, pero las funciones que van a llevar a la práctica de cada vida va a depender de todas las situaciones que fueron dadas en las vidas anteriores. Claro, ahí entraríamos en el famoso, ese proverbio que dice cosecharás tu siembra, o sea, vamos a cosechar todos aquellos que venimos nosotros a cultivar al mundo, ¿no? A vivir, a vivenciar, a aprender en una forma de decirlo, ¿no? Más práctico. También nosotros, para dar un poquito más de fondo, ¿no? Que IFA también tiene la parte de ciencia y de medicina aplicada, sobre todo lo que nos enseña día a día y lo que vamos aprendiendo día a día. Hay un informe más o menos que dice, para hablar del tema de las reencarnaciones, en un milenio aproximadamente nosotros podemos llegar a tener unas 700 reencarnaciones, o sea, 700 veces que vamos yendo y viniendo a la Y y al Orún para poder ir tomando una evolución en conciencia dinámica e ir aprendiendo destino y destino, para lograr ser ese ser en evolución. Lo que sí nosotros tenemos también que saber, hay una cosa importante que nos preguntan o nos dicen a veces, ¿en qué momento nosotros recibimos el destino? Si bien estamos hablando de que cuando estamos en la casa de Ayalamopin recibimos y se imprime todo en nuestro ORI, también le podemos decir que cuando el ser humano ya está hecho por primera vez en un huevo o cicota que se llama, al cuarto día ya empieza a formarse las primeras 4 células, que después son 2 células que después se dividen en 4 y así sucesivamente se van dividiendo hasta ser 16 células primordiales que va a componer el ser humano. Pero en el momento que empieza esa creación de células, ahí es donde nosotros vamos recibiendo, a través de lo que se llama el ADN, toda la información que tiene toda nuestra genética. Y también va a interactuar toda esa genética que no es directamente de la parte física, sino de la parte espiritual, que estaría llegando en esas famosas formas energéticas que son Ogbon y Oye Imu, que es sabiduría, conocimiento y entendimiento. Todo eso va a ser anexado al ser humano dentro de la casa de Ayalamopin, y ahí es donde se va a imprimir todas esas facetas del destino, que nos van a hacer inclusive, podemos elegir hasta el lugar donde vamos a nacer, o nos van a decir el lugar donde vamos a nacer por un motivo de aprendizaje, de errores o de ganancias dentro de esas encarnaciones. Lo importante es que cada vez que nosotros venimos es algo más que vamos a ir aprendiendo y imprimiendo en nuestro propio ser para poder seguir en esa evolución de conciencia plena a la conciencia mayor, que sería la conciencia de Oludumare, ¿no es cierto? ¿Hay alguna pregunta? Sí, padre, y solo para cerrar esa idea de lo que estuvimos hablando, de lo que preguntaron, nosotros cuando hablamos del destino y de que uno va a elegir, cuando va a elegir el destino, cuando va a elegir lo que tiene que ver con
Akun Leyan, Akun Legba, Ayamo, Ipuin, Kadara, todos esos elementos es en el momento original del existir. Y después todo el proceso a partir de ahí es evolutivo. Va a depender de si evolucionaste o si involucionaste, si tomaste las decisiones correctas o tomaste las decisiones equivocadas. Vas a estar en tu destino, vas a estar dentro de tu Ayamó. Lo que ocurre es que esto va a ser o más denso o más suave, de acuerdo a lo que vos decidiste anteriormente y también de acuerdo a las decisiones que vas a ir tomando durante todo este periodo vital. Entonces, las cosas no es que vos vas a ir en contra de tu Ayamó, vas a encontrar mayor obstáculo, mayor barrera, lo que usted decía hoy al principio del programa, vas a tener mayor encuentro con lo que es el Eniní, vas a estar más conectado con esta energía si no tomas las decisiones correctas. Lo que nosotros siempre hablamos, lo que usted decía recién, uno tiene que en primer lugar conocerse, uno tiene que en primer lugar poder descubrirse, porque todos nosotros, todo el ser humano, el ser individual, es el que más puede saber de sí mismo, es el que más puede tener conocimiento de su propio ser. Entonces uno tiene que saber cuáles son las cosas que están ligadas directamente a ti, a tu ser como individual, cuáles son las cosas que cargas de tu ancestralidad, cuáles son las cosas que vos repetís de tus padres, cuáles son las cosas que vos haces porque te enseñaron o te inculcaron, tanto para bien como para mal, y cuáles son las cosas que están ligadas directamente a uno, al ser. Pero esto en la visión occidental es llevada muy a cabo a través de lo que nosotros llamamos de carácter. Y nosotros no estamos aquí hablando de carácter, estamos hablando de esencia. Cuando hablamos de carácter, el ser occidental tiene la tendencia de absorber ciertas características y creer que esto es lo que es él, de esto está forjado. Entonces escuchamos muy a menudo a personas decir, por ejemplo, no, porque yo soy una persona ansiosa, o yo soy una persona nerviosa, o yo soy una persona que me enojo con facilidad, y todo esto no está ligado a la esencia del ser, está ligado a las características del cual el carácter se va forjando en esta vida de acuerdo a lo que fue inculcado, a lo que fue enseñado, o hasta mismo en proyecciones de autodefensa, y que hacen con que uno crea que este soy yo. Entonces uno se termina bloqueando en una situación de decir, yo soy así, este soy yo. Y muchas veces lo que uno hace en este sector, ¿no?, es el de terminar pareciendo lo máximo posible a un cierto grupo con lo cual uno se asemeja o tiene una cierta afinidad, sea por miedo, sea por temor, sea por fracaso, o sea también por necesidad de avance y de crecimiento. Pero estos puntos son elementos ligados al carácter y a la personalidad, nunca a la esencia, porque ningún ser humano es enojoso, ningún ser humano es una persona impaciente. Esto trae de acuerdo a las necesidades y está en uno saber forjar cuáles son los puntos que uno tiene que tomar como elementos de su esencia y cuáles son los puntos ligados a la transformación y el cambio de carácter, que es uno de los puntos donde IFA más nos enseña a trabajar, porque el carácter está conectado directamente al Lenini, está directamente conectado al obstáculo. Cuando uno comienza a crear imágenes de personalidad, de actitud, que te forjan de cierta manera un yunque que te paraliza y te frena, no es nunca positivo. Sí, padre.
Vamos a leer unas preguntas más, padre, y después vamos a cerrar porque ya usted mañana tiene mucho trabajo y tiene que descansar un poco también. Bueno, buenas noches, papá. Dice, y leo uno ya, si la elección ante Ayalamopin es la acción de pedir un destino determinado y la reacción es el destino conforme a lo aceptado. Entonces, ese destino se refleja en Ilea Ye, es todo lo que vivimos, transitamos en la vida. Cuando morimos, ¿estaríamos concluyendo el destino elegido? ¿O ese destino es parte de otro destino más complejo, que conlleva a otras vidas y cumplir otros destinos por cumplir, un destino más amplio? Disculpe si no supe explicar, dice la persona que acaba de escribir, que dice Ileo un Oya. ¿Escuchó, padre? Sí, se escucha un poquito cortado y bajo, muy bajo y cortado. Bueno, Ile. La pregunta dice, si la elección ante Ayalamopin es la acción de pedir un destino determinado y la reacción es el destino conforme a lo aceptado. Entonces, ese destino se refleja en el ayer, es todo lo que vivimos, transitamos en la vida o cuando morimos estaríamos concluyendo el destino elegido. O ese destino es parte de otro destino más complejo que lleva a otras vidas a cumplir otros destinos por cumplir un destino más amplio. Disculpen si no supe explicar. Perfecto. Más o menos, padre, ahí. No, fue bastante bien claro. Sí, bastante bien claro, padre. Bastante bien claro su pregunta. Miren, lo que yo digo es lo siguiente. Nosotros tenemos una visión disminuida de nuestro propio ser, ¿no? Porque nosotros, es claro, ¿qué es lo que pensamos? Yo pienso lo siguiente. ¿Qué voy a trabajar? ¿Cuántos hijos voy a tener? ¿Cuántas mujeres voy a tener? ¿Cuánto trabajo en lo que tiene que ver con éxito, ¿no? Voy a tener una buena casa, voy a tener varios autos, voy a ser una persona reconocida. Todo esto está ligado al destino elegido, pero esto está de cierta forma disminuido en lo que fue elegido. Es un granito de arena de lo que nosotros elegimos como destino en un conjunto total. No está fuera, está dentro, pero es una porción mínima de una sola vida que va a ser llevado para una evolución. Entonces, vamos a decir el cabo de que una persona elige su elección en esta vida es tener una vida con varios trabajos, poder cumplir con varias tareas al mismo tiempo. Esto va a pasar en esta vida y en la próxima y en la próxima. ¿Por qué? Porque ella sintió que su esencia estaba ligada a poder hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que le va a marcar a Kun Legba es cómo ella debe manejarse para poder cumplir con esto que ella eligió. Y Ayamó va a ser el conjunto de lo que ella eligió más lo que ella recibió para que exista un equilibrio, para que exista de cierta manera una posibilidad real de concreción. Nosotros elegimos en el Orún los elementos espirituales que son reflejados en una vida física. Nosotros elegimos en el Orún la posibilidad de alcance de las cosas que son sagradas, divinas, espirituales, y ellas son luego, de cierta forma, puestas en el destino humano para que nosotros podamos visualizarlas y lograrlas alcanzar. No están escritas de una forma literal, como uno diga, yo en esta vida quiero tener 4 autos, ¿no? O quiero lograr tener una empresa. No, el tener una empresa está conectado a la posibilidad de elección del ser humano de dar trabajo a muchas personas, de ser una persona reconocida y exitosa, de ser un líder dentro de lo que quiera manejarlo, pero no son literales los pedidos. Los pedidos siempre son espirituales desde una visión mucho más ligado a lo espiritual, mucho más ligado a lo universal. Y luego esto
de cierta forma, sale de lo macro, ingresa a lo micro, y dentro de lo micro es colocado dentro del destino Ipim, que es este destino. Ipim es este destino, es esta vida. Ayamó es el destino amplio. Ipim es el principio, el medio y el fin de esta vida elegida, donde yo tengo parámetros para poder alcanzarlo, donde yo tengo un escalón de cada vez para poder evolucionar. Esto es Ipim, es la vida elegida para este momento, es todo el destino puesto en esta vida, es todo lo que yo elegí durante mi existir puesto en una etapa de ella, que es lo mismo que nosotros hacemos cuando bajamos Odo, cuando hacemos un registro con Opelé, porque cuando nosotros bajamos Odo, nosotros marcamos cíclicamente una etapa y tiene un principio, un medio y un final. Tiene un principio que es lo que yo pido, tiene un medio que es lo que yo recibo y tiene un final que es el equilibrio de esas dos cosas. O sea que todo es una repetición de acuerdo a lo que nosotros elegimos al principio de nuestro existir, y Orunmila nos da la herramienta para que podamos seguir manteniendo este mismo movimiento en ciclos cortos, en ciclos más largos y en el ciclo mayor que es la vida. No sé si se pudo entender bien. Sí, sí, se entendió perfecto, padre. muchísimas Y hay preguntas algo, hay algo inclusive que entraría dentro un poquito en la respuesta también, que a veces tenemos el incumplimiento del destino a raíz de ciertas cosas que se desean o se quieren, y eso nos lleva a encapsularnos y no poder cumplir con nuestro destino, sabiendo que hay un 90% de humanidad que viene al mundo y se va sin cumplir ni saber cuál fue su destino. Hay muchas preguntas, Baba. Vamos a tener que dar otro programa y contestar esas preguntas, y después así no nos extendemos mucho. Hay que cuidarlo también, nos tenemos que cuidar todos y dar paso a que esas preguntas las vamos a responder en el próximo programa de Despertar, y así seguiremos con esto que es un tema apasionante y que el destino es muy interesante, que lo debemos saber aplicar, entender y comprendernos nosotros mismos, que comienza desde entender nuestro destino, pero desde nuestro interior. Desenchufé. El tema sería, padre, entonces dejar todas estas preguntas que hay ahora quedan y las vamos respondiendo en el próximo programa de Despertar. ¿Qué le parece? Así vamos cerrando hoy el programa de Despertar, este nuevo ciclo de entendimiento y de comprensión y de ampliación de lo que es IFA dentro del occidentalismo y dentro de la parte oriental, ¿no? Que tenemos diferentes aspectos, pero de enfoque, pero vamos a llegar a una conjunción y a un buen destino. Sí, padre, principalmente lo que hablamos hoy, ¿no? Pedimos a toda la audiencia paciencia, estamos trabajando y queremos llevarle a ustedes el mejor de los mensajes que les sirva, que sea útil y que sea entendible para todos, ¿no? La idea de ese programa es tratar de darle a ustedes una herramienta más para poder pensar, para poder reflexionar, para entender y comprender también, no solamente desde IFA, sino desde el propio ser, ¿no? Y una de las cosas que pedimos es esto, Suru, paciencia, que vamos a ir caminando. Babá, Apolo Boyevo Gille, buenas noches para todos, buenas noches, padre querido, y nos estamos viendo en el próximo programa de Despertar. Espero que no tengamos tanto inconveniente para poder llegar, pero es así las cosas, ¿no es cierto? Gracias, Babá, por el sacrificio que hace para acompañarnos. Cada cosa con su tiempo. Gracias. Gracias a ustedes por el amor y por el empeño que ponen en todo. Que Orunmila los bendiga siempre. Allí, Babá, allí. Nos estamos viendo. Buenas noches para todos. Gracias a la familia, gracias a los hermanos por estar ahí. Nos estamos viendo. Gracias, México, Uruguay, Paraguay,
Chile, Chile, Colombia, Colombia y todos los que estuvieron ahí. Ya Venezuela. vamos a hacer un cartelito de agradecimiento nombrándolo a todos. Buenas noches para todos.